Buenas noches para todos. Les saluda Nicolás Carrera. Agradecemos nuevamente su participación en este evento gestionado por el Departamento de Psicología Organizacional de INCUA. Me complace darles la bienvenida a nuestro último día del ciclo de workshops de Psicología Organizacional. Hoy contamos con la presencia del equipo 4, quienes nos estarán hablando acerca del liderazgo creativo en entornos BUCA, y está dirigida por Vanessa Alejandra Ibarrola, estudiante de Psicología de Argentina y manager del equipo, Luisina Rufinengo, estudiante de Psicología de Argentina, y Florencia Belén Correa Díaz, licenciada en Psicología y también de Argentina. Bienvenidas, chicas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nico por la presentación y bienvenida. Agradecemos inmensamente a todos los que se han podido conectar a este tercer y último encuentro de nuestro ciclo de workshops y esperamos que sea un taller muy enriquecedor y grato para todos. En caso de que surjan preguntas, inquietudes o consultas a lo largo de la exposición, nos pueden ir dejando sus comentarios ahí en lo que es la casilla de mensajes, o bien pueden esperar a que terminemos la exposición y ahí nos hacen todas las consultas que tengan, que para nosotros va a ser un gusto poder responderlas. Tal como lo mencionaron anteriormente, nuestro proyecto se titula Liderazgo Creativo en Entornos BUCA. Siguiente, por favor, Luisí. Bien, la razón por la cual decidimos abordar dicha temática se debe a que consideramos que es sumamente importante ser conscientes y conocer las características que tienen los entornos que habitamos en la actualidad, los cuales en su mayoría están caracterizados por ser cada vez más volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Esto es justamente lo que se conoce como VUCA, por sus siglas en inglés Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity, o VICA, como sería correcto decirlo en español. A partir de la investigación realizada, nosotras planteamos que este entorno VUCA viene a marcar un distanciamiento en relación con el siglo anterior, caracterizado por ser, entre otras cosas, rutinario y predecible. Por el contrario, los entornos VUCA lo que sucede es que nos enfrentan al desafío de tener que adaptarnos y accionar constantemente de una forma creativa e innovadora, frente a un contexto que a su vez es cada vez más complejo. Siguiente, por favor, Luisi. Bien. Uno de los puntos a los que haremos mención a lo largo de nuestra presentación será la creatividad. A lo largo de nuestro trabajo, nosotras mencionamos que en realidad definir lo que es la creatividad no es una tarea sencilla, sino que existen variadas definiciones y múltiples perspectivas desde las cuales se puede abordar este concepto y depende mucho de los autores que la retomen. Sin embargo, como para hacer una introducción, retomamos esta pequeña definición que dice que la creatividad es la capacidad de formular y resolver problemas de manera divergente, original y alternativa, integrando conocimientos existentes con nuevas perspectivas. Ahora bien, la importancia que tiene este concepto de creatividad es que consideramos que la misma se trata de un recurso fundamental tanto para afrontar como para dar respuestas a los desafíos que se nos van presentando cuando transitamos por las organizaciones e incluso por la vida misma. Trataremos de abordar algo de esto a lo largo de la presentación, así que no quiero decir mucho más sobre la creatividad, pero sí mencionar que al mismo tiempo, debido a que las organizaciones no pueden evitar estas consecuencias que tienen estar inmersos en un entorno buca, ya sea en su funcionamiento interno o en su interacción con el contexto circundante, se vuelve necesario recurrir a metodologías, estrategias y herramientas que permiten enfrentar y afrontar estos nuevos desafíos a los que estamos expuestos. Y consideramos que una de las formas de lograr esto último es a través del cultivo de un liderazgo creativo en los equipos que forman parte de las organizaciones. Bien, con respecto a lo que son los objetivos, como objetivo general de nuestro trabajo, planteamos el hecho de conocer el rol de los líderes creativos en entornos cada vez más volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y como objetivos específicos planteamos indagar el liderazgo creativo como recurso frente a los cambios, conocer los posibles vínculos entre creatividad y entornos buca y, por supuesto, analizar el liderazgo creativo en los contextos buca. Siguiente, por favor, Luis. Bien, como marco teórico lo que hicimos fue establecer tres grandes referentes conceptuales que nos sirvieron de orientación a lo largo de todo nuestro trabajo de investigación. Ellos fueron el concepto buca, creatividad y liderazgo.
El primer concepto entonces es el concepto VUCA y con respecto a esto podemos decir que cada uno de los conceptos que forman parte de este acrónimo fueron introducidos en la década de los 90 por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Más precisamente podemos decir que era un término que utilizaban los militares durante la Guerra Fría para describir el entorno de ese momento. Sin embargo, con el devenir del tiempo y también como consecuencia de la globalización y el auge de las nuevas tecnologías, lo que sucedió es que este término se fue extendiendo al sector organizacional y empresarial. Es por eso que ahora lo estamos retomando en este trabajo. Actualmente también podemos decir que estos conceptos, el de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, definen al entorno en el que vivimos y también el entorno en el cual las empresas y las organizaciones deben prosperar adaptándose a cambios que son muy rápidos y en escenarios complejos. También muchos de los cambios a los que nos enfrentamos actualmente están relacionados, entre otras cosas, con el avance acelerado de la tecnología, las diferencias en el pensar o actuar de las nuevas generaciones de profesionales y, por supuesto, la diversidad cultural. Siguiente, por favor, Luisi. Bien, con respecto a lo que son entonces las tres características que forman parte del acrónimo VUCA, retomamos un artículo que es de María Alonso y data del 2022. El artículo es titulado Entornos VUCA, gestión de proyectos en un mundo cambiante, y ella lo que hace es abordar cada una de estas características. Por un lado, tenemos entonces la volatilidad, que lo que hace es describir la velocidad con la que se pueden producir una gran cantidad de cambios, algunos de los cuales pueden generar un impacto importante en la organización. Esto explica de por qué un negocio puede prosperar rápidamente de un momento para otro, o todo lo contrario, puede suceder que en lugar de prosperar, lo que ocurra es que se vea envuelto en aprietos de un momento para otro sin saber bien el motivo por el cual llegó a esa situación, debido a que no lo pudo anticipar o bueno, otras cuestiones. También, bueno, consideramos que esto se ve reflejado cuando, por ejemplo, estamos acostumbrados a utilizar determinada estrategia en un contexto o con un equipo de trabajo en una organización y de un momento para otro esa estrategia deja de ser funcional, se vuelve obsoleta y tenemos que recurrir a nuevas estrategias para afrontar los problemas. Bueno, por otro lado tenemos la característica de la incertidumbre, que hace referencia a que si bien en este escenario podemos conocer las causas y los efectos de los cambios que se producirán, tal vez no podemos predecir qué resultados van a tener los planes de acción que llevemos a cabo. Y bueno, y esta incertidumbre también proviene de la gran cantidad de elementos que tenemos en los contextos y todos estos elementos además tienen interacciones que no son lineales, ¿sí? Nadie tiene claridad con respecto a lo que va a pasar y de la misma manera cuando implementamos una estrategia no tenemos la certeza de que la misma vaya a funcionar. Es algo también que está relacionado con lo que comentábamos recién. A su vez, bueno, retomamos como un aporte de Machado, no sé si lo conocen, pero bueno, él dice una frase que es caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, y nosotros lo pensábamos de cómo en realidad el camino no está predefinido de antemano, sino que lo vamos construyendo a medida que transitamos por él y no antes. Por otro lado, hablamos de complejidad, en tanto habitamos entornos en el que confluyen muchas variables y a la vez estas generan muchas conexiones. Por ejemplo, cuando una empresa o una organización, como es el caso de Incuba, se internacionaliza, lo que ocurre es que se enfrentan a escenarios complejos, que están dados por las distintas culturas y los escenarios políticos y económicos de cada país en particular. Y por último, tenemos que tener en cuenta lo que es la característica de la ambigüedad. Esta ambigüedad surge debido a la falta de modelos que expliquen los fenómenos observados. Es decir, la ambigüedad nos remite a que hay algunos escenarios en los que nos encontramos y que no tienen precedentes para poder pensarlos, ¿sí? Generalmente hablamos de estos ambientes que están caracterizados por la ambigüedad cuando una empresa, generalmente las que vienen del rubro de la tecnología, intentan implementarse en un mercado que seguramente es muy inmaduro y por lo tanto son muchos los desafíos que tienen por delante y no se conoce mucho cómo se va a reaccionar el contexto porque no hay mucha historia que pueda servir de sustento justamente a esas organizaciones o empresas. Y ahí está justamente el desafío. Bueno, vamos a ver que, como dijo Vane al principio, cuando hablamos de creatividad hay una dificultad para llegar a una definición única, porque van a existir distintos conceptos dependiendo del autor, del ámbito y de los fines de los que se partan. Pero vamos a ver que hay un punto en el que todos coinciden y es en que la creatividad se vincula con la capacidad de las personas de lograr algo novedoso
a partir de la búsqueda de nuevas soluciones a problemas. Nosotros una de las definiciones que tomamos de creatividad es la que la entiende la creatividad como el proceso de creación de ideas útiles y nuevas por parte de un individuo o un grupo que trabaja en equipo. Pero también vamos a ver que hay otros autores que van a decir que la creatividad es una actitud frente a la vida, frente al mundo del que somos parte y no simplemente un sinónimo de solución de problemas. Por lo cual, entonces, esto implicaría que ya la simple visión de un conflicto sería un acto creativo. Ahora, me parece que es un punto muy importante para destacar que esta creatividad no es estática, sino que se puede desarrollar y se puede potenciar por medio de diferentes estrategias. Y por otro lado, lo que vamos a ver también es que en la actualidad las organizaciones tienen un interés por la gestión del talento humano y entonces de esta manera es que buscan personas que cuenten con habilidades sociales para relacionarse. Entre estas podemos encontrar, por ejemplo, la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la creatividad. Entonces es así que la creatividad se vuelve una competencia fundamental para poder afrontar la realidad actual de las organizaciones. Bueno, ahí. Ah, sí. Se me fue, sí, estamos, perdón. Bueno, en cuanto al otro concepto que hablábamos es el liderazgo, justamente creativo en entornos VUCA, y que el liderazgo se lo va a pensar actualmente. ¿Se escucha bien? Sí. Escucho como un eco, perdón. Bueno, decía que el liderazgo se lo tienen que pensar en estos nuevos contextos, ¿bien? Entonces las organizaciones, las empresas no tienen que ser ajenos o intentar no ser ajenos a estos contextos de cambios, a estos contextos de complejidad y de incertidumbre. Por lo tanto, como se lo piensa el liderazgo, va a ser una nueva manera de pensarlo. Es así que no vamos a pensar ya al liderazgo como aquella figura de héroe que viene a salvar al equipo, sino que lo podemos repensar como aquellos colaboradores que forman a la totalidad del equipo y que entre todos influyen, motivan al otro e impulsan de una manera positiva, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, en cuanto a las características de un líder creativo o un co-líder, se lo puede pensar como a la fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración. Las 4 características van a apuntar a la generación de ideas que sean innovadoras, que no haya una única idea, sino que se cuenten con una variedad de ideas que se vayan adaptando a la solución que ese problema en particular en el día a día va planteando. Bien. Bueno, pasamos de nuevo a creatividad y entornos VUCA ahora. Y acá estamos. Vamos a ver que, como ya estuvimos viendo, los entornos VUCA nos van a enfrentar a cambios rápidos e imprevistos. Como ya nombró Vane antes, por ejemplo, la incertidumbre de lo que podría ocurrir o la complejidad de procesos e interrelaciones y la ambigüedad en la toma de decisiones y la resolución de los problemas. Frente a estos problemas, tenemos que estar preparados y tenemos que contar con las herramientas necesarias. Entonces, el punto de partida tendría que ser un cambio de paradigma que se adapte a las nuevas decisiones y es acá en donde entraría en juego la creatividad. Podemos tomar esta cita que nosotros acá pusimos de Belkis de Escalona, de Belkis Rojas de Escalona, que esta cita nos permitiría hacer como una síntesis justamente de esto, porque él lo que va a decir es que la creatividad y la innovación se convierten en un imperativo de la organización del siglo XXI. Entonces sintetizaría esto que estábamos diciendo. Después, lo que vamos a ver es, trajimos acá lo que plantean distintos autores. Vamos a ver que por un lado tenemos a Amabile, que él va a estructurar un modelo de creatividad y de innovación organizacional, y en la conducta creativa se divide en 3 componentes principales. Entonces, en un primer lugar, vamos a tener el dominio de habilidades relevantes, es decir, experiencias, conocimientos, habilidades que se adquieren por medio del aprendizaje tanto formal como informal. Después vamos a tener habilidades creativas relevantes,
Entonces acá nos encontramos con la generación de ideas, los estilos de aprendizaje y de trabajo, las características de la personalidad y los estilos cognitivos. Y por último, la motivación, que vamos a encontrar con que hay formas de motivación intrínseca, que estaría orientada por la realización personal, y extrínseca, que serían aquellas metas externas que guían el quehacer del sujeto. Después, por otro lado, vamos a tener estos autores, a Budman, Sawyer y Griffin, que ellos van a decir que la creatividad organizacional supone la existencia de características individuales, como por ejemplo la curiosidad, el aprendizaje, la apertura al cambio, la flexibilidad del pensamiento, la capacidad para asumir riesgos para aceptar desafíos. Y después, por otro lado, vamos a tener condiciones de la organización, entre las cuales nos podemos encontrar con la promoción de la autonomía individual y grupal, la disponibilidad de recursos, buenos canales de comunicación, interés por responder a las demandas, necesidades y expectativas de los destinatarios de las propuestas y de los servicios. Entonces, lo que vamos a ver es que a partir de esto, las posibilidades de innovación van a aumentar y van a impactar positivamente en el funcionamiento de la organización cuando existe una conjunción entre estos recursos disponibles, la competencia profesional y la motivación para la creatividad. Entonces, en conclusión, lo que podemos ver es que la creatividad tiene como ventaja el incremento de la flexibilidad con respecto a los cambios, de la intuición para resolver problemas y de la percepción de tendencias y de adaptaciones. Bien, en lo siguiente nos vamos a enfocar un poco en lo que es el liderazgo. Vamos a tener en cuenta que, como decíamos recién, si querés pasar a la siguiente, Luisi, es un contexto en el que nos encontramos que es muy cambiante, ¿bien? Dentro de ello, lo que lo caracteriza va a ser que lo que está cambiando es constantemente el mercado, es constantemente las nuevas inteligencias artificiales que aparecen, la nueva tecnología. También se están tomando mayor valor otras habilidades que las nuevas generaciones anticipan, y también lo que está cambiando es la complejidad. Bien, como recién o más temprano nombraba Vane, ya no es un mundo que es estático, que tiene sus rutinas, sino que nos lleva a enfrentarlas y poder constantemente utilizar y adaptarnos y utilizar lo que es la flexibilidad. Bien, ante eso, entonces, si querés la siguiente, Luisi, el foco va a estar puesto en poder hacer preguntas que nos permitan llevar a cabo el hecho de pensar distintas posibilidades. Bien, eso si pensamos en cuanto a la figura del líder creativo que va a cambiar, no implica que dejemos de lado lo que es la cultura, los valores, la misión de una empresa o de lo que hace a la organización. Bien, bien, lo siguiente, por favor. Bien, retomando nuevamente las características del líder creativo, entonces vamos a poder pensar en 5 grandes características, lo que es el desarrollo de los sentidos, la flexibilidad, como recién nombraba, la singularidad, la innovación, la evaluación y la reformulación. Para hacer una síntesis de las 5, entonces las podemos pensar como el hecho de poder generar ideas que sean innovadoras, que quizás la palabra innovadora nos asusta un poco, pero como recién nombraba Luisi, es la posibilidad de traer en conjunto que los distintos colaboradores puedan pensar distintas posibilidades para la resolución de un problema en particular, que quizás hoy es un problema y mañana aparece otro. Entonces, tener esa flexibilidad de adaptarse a ese cambio también va a ser necesario. Bien, la siguiente, porfa. Bien, en cuanto a las habilidades, recién nombraba entonces las características, ahora pasamos a las habilidades. Podemos conocerlas con unos nombres un poco más complicados, pero para comentarles un poco de qué trata cada una, vamos a ir una por una. En cuanto a la habilidad del instinto realizador y lo que es claridad, va a hacer referencia a poder explorarse a uno mismo y poder conectarse con los otros individuos. Eso va a ser necesario para que podamos entender nuestras ideas y los distintos puntos de vista de cómo los entienden los otros.
y en específico la claridad es poder ver qué hay en ese desorden. Entonces quizás uno no puede ver lo que está pasando, pero un colaborador sí, y eso ayuda a tener otros tipos de ideas u otros puntos de vista. En cuanto a la transformación de dilemas, como le indica la palabra, es poder convertir esas dos circunstancias que hay, que estamos en una solución A o una solución B, en poder llevar a elegir una y llevarla a la solución que más efectiva sea en ese momento. En cuanto a lo que es el aprendizaje por inmersión, va a hacer referencia a poder explorar esos entornos que nos parecen inciertos, pero que va a ser necesario para tomar una decisión. En cuanto a la bioempatía, va a hacer referencia a poder comprender, respetar y aprender de los otros. Bien. En cuanto a la despolarización constructiva, es poder intentar generar o poder también calmarse uno mismo en esas situaciones de alta tensión que son los problemas que uno va a estar enfrentando en el día a día. En cuanto a la transparencia, la calma, o transparencia calma, es poder ser auténtico y estar abierto a otros temas, a las otras propuestas que van surgiendo por parte de otro colaborador. En cuanto a la creación rápida de prototipo, como lo indicábamos recién, es la posibilidad y la flexibilidad de crear rápidamente o anticiparse a lo que puede llegar a pasar. En cuanto a las organizaciones de redes inteligentes, es poder crear relaciones o conectar con un otro que quizás en el momento presente no sirve, pero quizás en el día de mañana o dentro de 2 semanas o un tiempo determinado puede servir justo esa nueva conexión que se hace en la red. Y la creación de bienes comunes hace referencia a poder encontrar soluciones que beneficie a toda la comunidad o todos los colaboradores que hacen una organización. Bueno, son las habilidades. Entonces, como líder de proyectos va a estar el foco puesto en poder solucionar problemas en estos contextos que son complejos, inciertos, ambiguos, pero que haciendo alusión a lo que es la creatividad, a crear estas ideas que sean innovadoras y que se puedan ir utilizando algunas en algunos momentos y otras en otros, va a llevar entonces a tener algún tipo de solución y que en lo posible sea efectivo. Hay que tener en cuenta que esto es enfrentar la incertidumbre y que no va a haber un problema y una única solución, sino que como indica ahí la diapositiva, no son lineales, sino que vamos a tener distintas alternativas. Bien. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces podemos pensar en que van a ser importantes dos tipos de pensamiento que vamos a tener que hacer uso. Uno de ellos es el pensamiento divergente y otro va a ser el pensamiento convergente. Bien, entonces el pensamiento divergente va a hacer alusión a poder producir distintas ideas que se categoricen de manera distinta. Y el pensamiento convergente, que va a estar a la par del pensamiento divergente, va a ser poder evaluar esas distintas ideas, refinarlo y tomar aquella idea que se adecue mejor al problema en particular. Bien. Bien, por otro lado, lo que quisimos hacer es retomar algunas de lo que consideramos que son las estrategias, metodologías y herramientas para justamente hacerle frente a estos contextos VUCA. Partimos entonces de la consideración de que la creatividad nace de este encuentro o de este intercambio entre el sujeto y el entorno y que es posible cultivar la habilidad del liderazgo y la habilidad de la creatividad en los colaboradores, siempre y cuando, bueno, estos estén dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir, bueno, cultivando esta habilidad para redundar en beneficios para toda la organización. Para esto, bueno, pensamos en cuatro estrategias que apuntan a justamente cada una de las características de los contextos VUCA. La primera es contrarrestar los efectos de la volatilidad por, justamente la primera característica de los contextos VUCA, que es volatilidad. En este caso pensábamos que uno de los puntos principales cuando nos enfrentamos a una situación con alta volatilidad es preguntarnos cuáles serían las consecuencias que esto tiene para nuestros equipos de trabajo o para nuestra organización.
pero al momento de tratar de responder a esta pregunta acerca de las consecuencias, no recurrir solamente a un individuo aislado o a lo que considera el líder, sino tratar de involucrar a todos los miembros que forman parte del proyecto o incluso a todos los colaboradores de la organización para poder tener una visión más rica acerca de la problemática. Consideramos que bueno, el hecho de poder involucrar a todos los participantes que llevan adelante la organización, lo que hace es que se produzca este intercambio de conocimientos, pero además que se pueda dedicar cierto tiempo y espacio que esté justamente orientado a pensar en los entornos y en las situaciones que rodean los problemas y poder pensarlo, desmenuzarlo, enfocarlo desde distintas perspectivas que puedan ampliar la interpretación del problema. A su vez pensamos que esto lo que nos va a remitir es a poder concebir ideas creativas e innovadoras y a su vez nos va a permitir modificar todas aquellas situaciones que puede que no sean tan favorables. Por otro lado, tenemos como segundo punto la gestión y conocimiento ante la incertidumbre. Aquí tocamos nuevamente el concepto de incertidumbre y pensamos que esta última no debe paralizarnos, sino que debe ser nuestro palanca de cambio, nuestro motor para poder seguir aprendiendo y seguir bueno, capacitándonos. Con respecto a esto, pensamos que si bien la capacitación es sumamente importante, todo lo que tiene que ver con el estudio, la capacitación permanente, escuchar los aportes y acercarnos a los aportes de expertos en la temática es sumamente importante para poder desarrollar ciertos criterios críticos, estar actualizados sobre las temáticas actuales y poder justamente encarar todos los problemas de la manera correcta. También sería necesario, además de la formación constante, poder recurrir a otras disciplinas, escuchar a otros profesionales tal vez de otros sectores para ampliar nuestra mirada y poder enfocar el problema desde múltiples perspectivas. Entonces, en este sentido, pensábamos que si bien es importante tener espacios de capacitación, también se deben generar espacios de encuentro y de intercambio entre diferentes disciplinas, que sean espacios de encuentro interdisciplinarios o multidisciplinarios, en el que se pueda ver la situación o el problema que está afectando en determinado momento a una organización desde múltiples perspectivas y que en este caso el líder pueda tener una visión de 360 grados al momento de encarar los problemas y que no se quede con una visión sesgada de lo que está ocurriendo o solamente viendo determinadas perspectivas sin tener en cuenta que puede haber justamente ciertos puntos ciegos que tal vez uno no los puede captar, pero otro colaborador tal vez sí desde su área o desde su disciplina. Por otro lado, tenemos lo de manejar los problemas en entornos complejos. Con este respecto, bueno, lo que queremos decir es que si bien obviamente los líderes van a tener que seguir tomando decisiones en estos entornos complejos y es sumamente importante que puedan tener el valor de asumir estos riesgos, también va a ser importante que recurramos a metodologías y herramientas sencillas por un lado y que podamos priorizar cuáles son las cuestiones más importantes a resolver en una organización o en un equipo en determinado momento. Con respecto a, bueno, a lo que son las metodologías y herramientas sencillas, hacemos referencia a que bueno, es necesario poder simplificar todo lo que tiene que ver con las herramientas que utilizamos para resolver problemas o para gestionar reuniones y demás, y que de esta manera los problemas complejos no sean más complejos aún, sino tratar de simplificar un poco las cuestiones a partir de, bueno, de una buena organización y de una buena utilización de las herramientas, sobre todo bueno, teniendo en cuenta la gran disponibilidad que tenemos en este contexto y, bueno, y con la introducción de la inteligencia artificial y otras cuestiones, y la automatización también. Y bueno, con respecto a lo que es la priorización, hacemos referencia a que cuando las empresas se enfrentan a estos entornos complejos, es muy común que, bueno, que surjan diversos riesgos o también de que surjan problemas que no habíamos podido anticipar antes de que justamente se hicieran presentes. Entonces, en este sentido, también será importante contar con colaboradores que sean como capaces de poder anticiparse a estas cuestiones lo más posible, al menos de poder medir los riesgos y en este sentido también, bueno, poder establecer todo lo que son los objetivos y las prioridades de la organización luego de hacer un análisis de los riesgos de la situación en la cual estamos. Y bueno, por último, pensábamos esto de tener una respuesta ágil y una comunicación interna ante la ambigüedad, que sería la última característica de los entornos VUCA. Con respecto a esto, pensamos que la adaptabilidad vendría a ser la mejor herramienta para poder hacerle frente a los entornos ambiguos y, bueno, y también en este sentido, todo lo que tiene que ver con organizaciones ágiles, lo que va a favorecer es poder tener una adaptación mucho mejor, poder
trabajar con el cambio, trabajar con el mundo cambiante en el que vivimos de manera mucho más efectiva, y también vamos a poder adaptarnos rápidamente a los cambios teniendo respuestas ágiles al respecto. Incluso hay muchos estudios que dan cuenta de que aquellas empresas y proyectos que se organizan y trabajan en torno a metodologías ágiles, lo que produce es que todo lo que son los inconvenientes y problemas que puedan ocurrir en las organizaciones puedan ser solucionados de la manera más efectiva posible. Entonces, bueno, para hacer como un pequeño resumen de estos cuatro, que puede que sean un poco complejos y en realidad teníamos mucha información para compartirles, bueno, más que nada en el principio lo que sería contrarrestar los efectos de la volatilidad, quédense con esto de poder siempre preguntarse por las consecuencias y dedicar este tiempo y este espacio para medir todo lo que tiene que ver con los riesgos, evaluar y también, bueno, diagnosticar de manera correcta tanto el entorno como también todas aquellas situaciones que rodean el problema y que puede ser que no lo podamos ver uno mismo o los líderes, pero sí tal vez otro colaborador puede estar más atento y poder identificar ciertas cuestiones. Luego, con lo que es la gestión y conocimiento ante la incertidumbre, quédense con esto de bueno, la capacitación y la formación permanente, pero siempre en constante vinculación con poder generar encuentros y generar espacios en los que se puedan intercambiar opiniones desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas e incluso sectores dentro de una misma organización. Lo que es bueno, manejar los problemas en entornos complejos, todo lo que tiene que ver con la planificación y las metodologías y herramientas sencillas, y la respuesta ágil y comunicación interna ante la ambigüedad, quédense con esto de favorecer justamente una organización ágil y también bueno, lo que es la adaptabilidad como una de las principales herramientas. En la siguiente, Luisi. Bien, con respecto a las conclusiones, esto de que, bueno, no caben dudas de que asistimos a una época que está caracterizada por amplios cambios en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea, bueno, por los avances continuos e inimaginables de todo lo que es la ciencia y la tecnología, la inmediatez en la obtención y la generación de conocimiento e información, también la rapidez de la comunicación a través de los múltiples dispositivos que hoy en día los tenemos al alcance de las manos, y también todo lo que tiene que ver justamente con el mercado globalizado y con el consumo. Ante esto, bueno, los entornos VUCA precisamente nos enfrentan a situaciones que son cada vez más volátiles, inciertas, complejas y ambiguas, y de aquí viene toda esta importancia de poder recurrir a herramientas, técnicas, estrategias y metodologías que sean lo más accesibles posibles para poder pensar los problemas que se presentan y los desafíos que se nos presentan como organización y como colaboradores desde diferentes perspectivas. Bueno, en este sentido también pensamos bueno, que la creatividad nos orientará en el proceso de crear ideas nuevas y valiosas por parte de todos los colaboradores que forman parte de la organización, y la innovación por su parte lo que va a permitir es que puedan ser aplicadas todas estas ideas por parte de los líderes creativos que llevan adelante justamente todos estos proyectos y los diferentes sectores organizacionales. La siguiente, por favor. Bien, y finalmente, bueno, poner en práctica lo que sería un modelo de creatividad organizacional en el que confluyen tanto las características individuales, grupales como organizacionales, no solamente impactará de manera positiva en el funcionamiento de la organización, sino que también aumentará las posibilidades de innovación. También en este sentido, siempre y cuando exista esta predisposición para cultivar una creatividad, cultivar todo lo que son las ideas innovadoras, pensamos que la creatividad organizacional derivará en una mejora en el posicionamiento de las organizaciones, tanto al momento de vincularse con el entorno como también de contribuir al desarrollo social. Y por último, bueno, todo lo que estuvimos desarrollando durante el proyecto, consideramos que va a permitir enfrentar las situaciones conflictivas de una manera más creativa y versátil, también desde la agilidad y bueno, todo lo que mencionamos de las metodologías ágiles. Bueno, por último, para ir finalizando, consideramos que el desafío que tenemos por delante como miembros activos de las organizaciones es que todos estos cambios, toda esta incertidumbre que nos atraviesa, no nos paralice, sino que nos motive y sea nuestra palanca de cambio para darle la oportunidad a que esto derive en cambios positivos para la organización y que nos permita seguir creciendo y bueno, y desarrollando nuestras habilidades también interpersonales y demás. También consideramos que justamente es en los momentos de cambios donde se presentan las mayores posibilidades para seguir creciendo como personas y como profesionales, así que consideramos que es sumamente importante poder darle lugar al cambio y poder estar
enterado de cuáles son todas estas características de los entornos VUCA para poder gestionarlos, pero sobre todo para poder liderarlos. Y por último queríamos finalizar con una pequeña frase de Mario Benedetti, que bueno, es un escritor uruguayo, y pensamos que bueno, que define muy bien todo lo que estuvimos hablando con respecto a lo que es los entornos VUCA y cómo los desafíos que nos enfrentan en las organizaciones y esta necesidad de volver a pensarlo todo cada vez. Dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Ahí finalizaríamos. Ok, muchas gracias al equipo 4 por su excelente presentación. Bueno, en este momento habilitamos un espacio de preguntas, consultas para los participantes que están aquí en la sala. Pueden habilitar el micrófono y hacer la pregunta o en todo caso escribirlo a través del chat y lo estaré leyendo. Gracias, Jenny. Gracias. Bueno, Jenny nos dice excelente trabajo, felicitaciones, y también Constanza, buenísimo. Así que por el momento ha quedado bastante claro todo lo expuesto. Así que nuevamente felicitaciones al equipo 4 por su excelente presentación. Y muchas gracias también a todos por participar de este ciclo de workshops, de estos 3 eventos que tuvimos la semana anterior con esta, que hemos cumplido justamente. Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor para todos ustedes y hayan aprendido acerca de los diversos temas que se han tratado. Si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en acercarse a nosotros para obtener más información. Y así también, nuevamente, gracias por asistir y esperamos verlos pronto nuevamente en otros eventos organizados por el Departamento de Psicología Organizacional. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.